Josué, capítulo 1. Gracias. Ahí está. Josué, capítulo 1. Les recuerdo, mi Biblia es una Peshitta, es un poquito diferente, la traducción, pero más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? Vamos a continuar con lo que son las predicaciones unidas con los devocionales de la semana, ¿no? Si se acuerdan de eso, que habíamos venido haciéndolo, entonces más o menos vamos a seguir haciendo lo mismo. No lo habíamos hecho, les diré por qué, porque se nos habían atravesado el aniversario y varias cosas, eventos que tuvimos. Entonces dijimos, para no estarlo cortando, mejor lo empezamos ya ahorita que termine el aniversario y ya empezamos Josué, empezando esta semana, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que veníamos de ¿qué? Veníamos de ver Deuteronomio, vemos Josué y entramos a Jueces y Ruth, ¿de acuerdo? Ahí afuera hay un letrerito, dice Jueces y Ruth, ¿sí? Ese va a ser el que va a continuar después de Josué, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme pasar de acá, ahí estamos, ¿sí? Si ven, más o menos, sí se ve, ¿verdad? Sí, ahí está. Ese uno que dice ahí, ¿sí? De ahí parten los hebreos, es Gos, ¿sí? Entonces ahí es donde vivían todos los hebreos, ¿sí? De ahí parte lo que es el Sinaí, todo esto, ahí está Sinaí aquí abajo, donde está el 8, ¿sí? Y sube hasta Esión Geber, y ahí empiezan a dar vueltas durante 40 años, ¿sí? Ahí están dando vueltas y empiezan a subir de este lado hacia lo que dice el desierto oriental, el monte Or, ¿sí? Cades Barnea es de este lado y entonces llegan al mar Salado o mar Muerto, que ahí cuando Cristo se le conoce de muchas maneras, ¿no? Mar de Tiberíades, de Galilea, o sea, un montón de nombres que recibe dependiendo de la zona en que se encontraba, ¿no? Pero es el mismo, es el mar Muerto, ¿sí? Ahí están las tormentas, esas tan fuertes, ¿se acuerdan? Vivimos una en el estudio que es cuando Cristo viene caminando por el mar, por el lago, encima del agua, es en ese mar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo suben de este lado y llegan a un monte, no sé si lo ven ahí arriba, que dice Monte Nebo, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner. Ahí está, ¿no? Ahí está, Monte Nebo. Ese monte es importante, ¿por qué? ¿Se acuerdan ustedes por qué? ¿No? En ese monte Dios le muestra la tierra prometida a Moisés, ¿sí? De ese monte. Dicen los que han estado ahí que efectivamente desde arriba del monte se ve hasta el Mediterráneo, ¿sí? Dicen que se va hasta allá, nunca he ido, pero bueno, ¿sí? Así dicen, ¿no? Entonces es importante ese monte, sí, porque incluso ahí muere precisamente Moisés, ¿no? Recordemos que venimos de Deuteronomio, ¿sí? Y vemos la bendición si hacen los mandamientos y la maldición si no los cumplen, ¿no? O sea, la obediencia tiene bendición, la desobediencia tiene maldición, ¿de acuerdo? Ahí viene también la oración que hace el canto más bien de Moisés y una serie del final realmente de la vida de Moisés, ¿no? Incluso
vemos también cómo en Deuteronomio al final también le da la estafeta a Josué. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Josué, ¿quién era Josué? Josué lo vemos cuando, no sé si se acuerdan, de cuando mandan a los 12 espías a la tierra prometida, ¿sí? Que hay 10 que dicen, no, hay gigantes y nos ven como langostas y nosotros vamos a ser destruidos, pero hay 2, que es Oseas y Caleb. Oseas, que posteriormente se le cambia el nombre a Josué, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ellos 2 son los únicos que dicen, sí, sí se puede, es tierra que emana leche y miel y podemos, porque Dios ya nos la ha dado en nuestras manos, ¿verdad? Y entonces el pueblo los quiere apedrear, los quiere matar, definitivamente, a ellos 2 y a Moisés y a Aarón, ¿sí? Los quieren matar. Entonces Dios viene y dice así, debido a su incredulidad, van a vagar por el desierto 40 años, porque todas estas personas no pasarán a la tierra prometida. Moisés es castigado también. ¿Por qué? Recuerden que cuando quieren agua, va y pega 2 veces a la piedra, cuando Dios le había dicho que solo le hablara a la piedra. Entonces, en ese momento es castigado, le dice, no pasarás a la tierra prometida. Pero le permite ver desde precisamente el monte Nebo, ¿sí? El monte Nebo, no Nebo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando muere, y entonces ya después de un mes que es llorado Moisés, ¿sí? Entonces empiezan ya a ver, por ejemplo, vamos a ver ¿qué les parece si en el devocional nos marca del versículo 1 al 9, ¿de acuerdo? Vamos a ver, entonces, ¿qué nos dice ahí? Dice, después de haber muerto Moisés, siervo yo tengo Yahvé, ustedes tienen Jehová, ¿sí? Yahvé dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, Moisés, mi siervo, ha muerto, levántate y cruza el Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de sus pies será suyo, así como le dije a Moisés, desde el desierto y el monte del Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los heteos, hasta el mar grande, hacia el oriente serán sus fronteras. Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo, no te abandonaré ni te desampararé. La primera vez, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Segunda vez, solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes a ellas ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca te apartes de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Y tercero, he aquí que te ordeno que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desánimo, porque Yahvé, o Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Jorge. Gracias. Ok. Aquí podemos ver ya primer parte del capítulo, ¿sí? La segunda parte es donde son las instrucciones para cruzar el Jordán, donde habla con Rubén, Gad
y la media tribu de Manasés, en la cual se acuerdan que la mitad de la tribu de Manasés queda de un lado del Jordán y la otra pasa del otro lado del Jordán, ¿no? Entonces les habían prometido que si ellos se quedaban ahí, Moisés les da esa parte, pero les dice, cuando crucemos a Jordán para entrar a la tierra prometida, tú tienes que apoyarnos con tus soldados, con tus guerreros, para ayudarnos a conquistar la tierra prometida. Entonces le dicen que sí, y que si alguno no cumple, que muera. ¿De acuerdo? Entonces es la segunda parte, así parafraseada, del capítulo 1 de Josué. ¿Sí? Pero veamos un poquito, ¿no? O sea, Josué, ¿sí? Josué, vemos arriba, ¿sí? Ahí donde está Gilgal, no, déjame ahí, Gilgal, ahí ese es el, ¿qué río es ese? ¿Lo acabamos de decir? El Jordán, exactamente, ¿sí? Es el río Jordán. Un panorama así rapidísimo, porque lo van a ver en los capítulos que vienen. En el Jordán, ahí es donde Dios confirma, ¿sí?, a Josué, ¿sí? ¿Cómo? Permitiendo que pasen el Jordán en seco, ¿sí? Así como Moisés pasó el Mar Rojo, ¿sí?, en seco, aquí también Dios muestra que está con Josué al atravesar el Jordán como si fuera seco, ¿sí? ¿Qué hacen ellos para demostrar que sí pasaron el Jordán? Toman unas piedras del lecho del río y las ponen en un altar, ¿sí?, para demostrar que efectivamente ellos pasaron el Jordán en seco, porque esas piedras solo podían haberse sacado del lecho del río, ¿de acuerdo? Para que fuera testimonio de generación en generación, ¿sí? Eso lo van a ver después, en los capítulos que siguen. Pero también vemos cómo está Gilgal. También es importante Gilgal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, hacen un reencuentro con Dios, digámoslo así. Hacen el pacto que tenían con el pueblo de hebreo, ¿sí?, que lo hace con Jacob, Moisés, Abraham, todos los descendientes de Abraham que tenían la circuncisión. Pero el pueblo que había estado dando vueltas durante 40 años en el desierto, ¿sí?, no tenían la circuncisión. Entonces ahí hacen un reencuentro con Dios, o sea, reiteran el pacto con Él, haciendo la circuncisión a los menores de 40 años, ¿de acuerdo? Todos los que habían nacido precisamente en el desierto. Y entonces de ahí bajan a Jericó, y ahí en Jericó, pues ya saben, ¿no?, la destrucción de Jericó. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque primero Josué cree en Dios. En el mar, en el Jordán, al atravesarlo, el pueblo cree en Josué y en Dios, ¿sí?, porque es reiterado por Dios. Y cuando ganan a Jericó, ¿qué sucede? Que los pueblos de alrededor, ¿sí?, también creen en Dios, muchos de ellos, ¿sí? Entonces, por eso también es importante la caída de Jericó. Ya ven que dan 13 vueltas alrededor, ¿no? No se me quedan viendo feo, son 13 vueltas, ¿sí? ¿Por qué? 6 días dan una sola vuelta. Y en el séptimo día dan 7 vueltas. 6 y 7, 13. Sí, me vean feo, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente son 13 vueltas y caen. Entonces, ahí es cuando también todos los pueblos de alrededor los tienen miedo, ¿no? Y pues más o menos es lo importante, un poco más o menos haciendo unas, viendo un poquito viendo así un poquito el panorama de, sí hay mucho más, ¿no? O sea, la batalla con los de Ai, y que, sí saben, ¿no? O sea, pierden la primera vez por culpa de Acán,
que roba de Jericó, entonces la maldición cae sobre ellos y mueren 36 soldados de hebreos, y entonces pues lo matan, lo apedrean, ¿sí? Y lo matan, y entonces es cuando regresan ahí, pero ya con 3.000 soldados. ¿Cuántos mandan? 30.000 soldados, ¿sí? Entonces se enfrentan 5.000 de frente, salen los de ahí, por la retaguardia entran a la ciudad, la queman, cuando ven que lo están quemando se regresan, y entonces salen todos los demás y no queda ni uno, ¿sí? Pero es bonito leerlo, a mí me encanta, ¿no? Sí, pero bueno. Y entonces viene el último importante, es Gabaón, los gabaonitas, ¿sí? Que engañan a los hebreos, cómo se visten así como por 10 años de que ya habían cambiado muchísimo, llegan y les dicen, no, es que somos de fuera, de muy lejos, pero hemos oído de ustedes y queremos hacer un pacto para que no nos destruyan. Hacen el pacto y 3 días después, cuando llegan la avanzada precisamente a ellos, a Gabaón, ¿sí? A la ciudad, resulta que ya tienen el firmado el pacto, no nos pueden hacer nada, ¿sí? Y entonces, cuando los 5 reinos que faltaban se unen y atacan a Gabaón, entonces le dicen, ustedes firmaron, vengan a defendernos. Entonces, Israel tiene que ir y defender a Gabaón de los otros 5 reinos. Si les ganan, los destruyen y todo, pero son obligados a hacer algo que aún no tenían pensado, ¿no? Entonces, ya hay muchísimas más historias acerca de las batallas y todo, pero léanlo, está muy, muy bonito. Bueno, o sea que a mí me gusta mucho toda esta parte del Éxodo, es mi libro preferido, la verdad, pero es muy interesante. También Josué es muy bonito. Y de ahí nos vamos a ir a Jueces, que cada quien hacía lo que quería, ¿de acuerdo? Entonces Josué se le conoce como pues uno de los mejores soldados que ha habido, ¿sí? Después de que muere Moisés, él toma el mando y como líder militar, pues Josué pues, se podría considerar uno de los mejores de la historia, realmente, ¿no? Porque él toma una gran cantidad de territorio y luego hace que se añada al pueblo de Israel. Muchos dicen que debido al pacto que hizo con los gabaonitas es que ellos no pudieron nunca terminar de conquistar toda la tierra prometida, ¿no? Debido a ellos, porque parece que Dios le dice, no hagas pacto, ni te cases con ellos, ni hagas nada con ellos, ¿no? Incluso a los gabaonitas los terminan haciendo esclavos del pueblo de Israel. Pero, bueno, como líder Josué, pues era increíble, pero tiene algo importante, ¿no? O sea, estaba tomando el lugar de un líder que no ha habido otro, ¿no? Que era Moisés, ¿sí? O sea, si hubiera hecho líder de uno peorcito, pues dices, bueno, yo soy mejor que él, ¿no? Pero no, tenía que poner los zapatos de un gran líder, ¿no? Entonces sí le costó, por eso es que Dios le repite 3 veces, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que vea que está con él, ¿no? Incluso se lo dice ahí, ¿no? Nunca te aparte, dice, para que prosperes y vaya bien, o sea, cumple lo que yo te mando y vas a ver cómo te va a ir bien, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios le pide a Josué varias veces y le dice que medite en la palabra, ¿sí? El éxito y la prosperidad se relaciona con conocer, con meditar y obedecer la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios. No es nada más leer por leer, sino es comprender la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo importante.
Y lógicamente la compañía divina, ¿qué es eso? Buscar a Dios. Cuando los gabaonitas llegan, no buscan a Dios, sino que ellos dicen, ven lo que está sucediendo y son engañados. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Si ellos hubieran buscado a Dios, Dios le hubiera dicho, cuidado, te están engañando. Pero no lo hicieron. Porque Dios, pues ahora sí que nos promete, ¿no? Que estará donde quiera que vayas, ahí estaré yo. ¿Sí? ¿Lo creen o no? Wow. Sí, exactamente. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Su palabra está escrita en nuestros corazones. ¿Sí? Y para que esté escrita, ¿qué tenemos que hacer? Leerla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nos deja varias reflexiones del valor de la confianza, la importancia de la obediencia a Dios y nos muestra también que Dios guía a su pueblo y escoge, ¿no? Dios escoge a sus líderes. No es de que, como Matías, ¿no? Que lo echan a suertes, ¿no? Por eso muchos teólogos dicen, no, él no es realmente el 12º apóstol, sino que Dios, o sea, Cristo, viene, levanta a Pablo y dice, tú eres. ¿Sí? O sea, él es el 12º apóstol. Pero bueno, eso ya es, cada quien lo decide, no es teología. Pero bueno, ¿sí? Entonces, Dios pone a los líderes. Puso a Moisés y ahora pone a Josué, ¿no? Para que vaya al frente del pueblo y lo guíe a la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre estuvo junto a Moisés. ¿Se acuerdan en la lucha con los... Cuando le suben las manos los amorreos, ¿perdón? Amalek, exactamente, sí, hermano, gracias. Sí, los amalequitas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que llega Moisés y empiezan a luchar ahí todo? Y cuando tenían las manos arriba, y ganaban, las bajaban y perdían. ¿Se acuerdan? Que llega Aarón y Hur y lo sientan en una piedra y les levantan las manos, ¿no? Para que pudieran ganar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es un líder, ¿no? O sea, ¿y quién estaba abajo luchando? Josué. Precisamente Josué es el que estaba ahí luchando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vemos como siempre formó parte del acompañamiento de Moisés. Cuando sube al Sinaí, ¿quién lo acompaña? Josué, ¿sí? Aunque él se queda un poquito atrás y termina subiendo hasta el final Moisés, pero él estaba ahí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando baja y dice, ay, nos están atacando? No, ¿cuál atacando? Están ahí de fiesta, ¿no? Sí, entonces, él es el que está ahí con él, ¿sí? Y entonces, también vemos cómo Dios le da la guía, ¿no? Para que lleve a su pueblo, ¿sí? Empoderando a los líderes de su pueblo, o sea, mostrando que Dios está con ellos, ¿sí? Aquí lo hace a través del Jordán, muestra y reitera que Él es el escogido para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Después de tantas veces que le dice a Josué que sea fuerte, ¿sí? Que sea valiente, debía obedecer la ley cuidadosamente y si haces esto tendrás éxito. Dios ve cómo le dice, bueno, podemos ahí mencionar el Salmo 1, que nos hace mención el devocional, y nos dice ahí, ¿no? que el bienaventurado el varón, ¿sí? que no, oh, ya me queda, ahí está, todo debe ser
O sea, debemos demostrar cómo las enseñanzas que nos deja Josué a nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo eso pasó hace siglos, ¿no? Bueno, milenios, más bien, ¿sí? Entonces, sí, porque ahí era el año 1500 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Entonces, vemos cómo este líder nos muestra varias cosas, ¿no? O sea, el ser fieles a Dios, permitir que esforzarse por seguir la palabra de Dios, el hablar de Cristo, el llevar la palabra a los demás para que ellos también puedan creer en Cristo y puedan llegar a ser salvos, ¿sí? Meditar en la palabra, acuérdense, leer la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, buscar el entendimiento. Si no puedes entender la palabra, busca a un hermano, busca al pastor. Muchos hermanos aquí conocen la palabra de Dios y te pueden enseñar acerca de la palabra, de algo que tú no entiendas, ellos te pueden desvelar el conocimiento, ¿no? Y de unidad de apoyo. ¿Cómo es esto? Bueno, en aquella época ellos se convierten en un solo pueblo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entrar a la tierra prometida. ¿Y aquí nosotros qué hacemos? Pues nos volvemos un solo cuerpo en Cristo, ¿sí? Unos son para una cosa, otros para otra, ¿sí? Los pies, las piernas, ¿sí? Los pies que llevan la palabra, el que apoya, o sea, el que ora. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y la compañía divina, perdón, ¿esa compañía cuál es? El Espíritu Santo que está en nosotros, precisamente, ¿sí? En él, ¿cómo se demostraba cuando Josué, que hablaba directamente? O se acuerdan de que venía la nube y todo en el tabernáculo, igual seguía sucediendo. Entonces, vemos ahí cómo él siempre está con su pueblo y ahorita está con nosotros, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Sí? Ahí están las reflexiones. Nos muestra primero que nadie puede decidir si un líder del pueblo, ser un líder del pueblo de Dios lo pone, nadie más. ¿Sí? Dios ve a su pueblo escogiendo a líderes que han aprobado ser siervos fieles. No pone cualquiera. ¿Sí? No pone cualquiera. Pone al que es un siervo fiel. Y Josué lo demostró. Siendo fiel, ¿sí? Sabemos que todos viven y todos caemos en cosas, ¿sí? O sea, él fue hasta Jericó, llegó hasta la cima, digamos, pero en ahí cae. ¿Por qué? Porque por otro que había pecado, llega la maldición a ellos. Pero sube, gana, ¿y qué pasa? Los diablitos lo vuelven a hacer que cae. ¿Sí? Pero a partir de ahí, continúa con las batallas ganando, confiando solamente en Dios. Ya no se basa en sus propios sentimientos, sus propias ideas, sino que siempre a partir de ahí empieza a buscar a Dios, nada más. ¿Sí? Y tercero, Dios dio a su pueblo empoderando a los líderes de su pueblo, ¿no? O sea, mostrando que efectivamente ellos son los elegidos. Moisés había cambiado el nombre a Josué, él se llamaba Oseas, ¿sí? Que significa salvación, y se lo cambió a Josué, que significa Dios es salvación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él recordara que solo en Dios está la salvación, no en el hombre. ¿Sí? Para tener la victoria que Dios prometió, Josué tenía que actuar en fe
y guiar a Israel hacia la tierra prometida. Ahí la podemos ver en el versículo 2. Él le dice que se levante y guíe a su pueblo a través del Jordán. Dios le dice una y otra vez, sé fuerte y sé valiente. ¿Sí? Nosotros debemos ser fuertes y valientes, no negar que somos cristianos, sino al contrario, mostrar que dependemos de Él y mostrar en cada lugar que somos cristianos y mostrarnos diferente a los demás. Ser el ejemplo que los demás digan es diferente. ¿Por qué eres así? Porque tú no esto, porque tú no lo otro. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Si lo que te lo no. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que les encanta venir, ¿no?, a la iglesia y oír de Dios, y les encanta cómo los tratan aquí. ¿Sí? Les gusta ser tratados bien. Cuando Besa me hablaba, venía yo a dejar a mi suegra, y Besa me decía, hola, ¿cómo está? Pase, no se preocupe, pase. Yo decía, ¿y este qué quiere? ¿Por qué me trata así también? Pues ni lo conozco. ¿Sí? Hasta que entré. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de tratar del cristiano es muy diferente a una persona de afuera. Entonces, hay mucha gente en las iglesias, aquí no. En otras iglesias, en todo el mundo, en la cual mucha gente les gusta cómo son los cristianos. Y vienen, no sé si llenan por miles. ¿Sí? Incluso las que son ¿te puedo decir? De las que son de la prosperidad y todo esto, ¿sí? Ahí está lleno de gente, 10,000, 15,000 personas. Si saben que los están engañando, ¿cómo es que están ahí? Y hay lugares donde dicen, amén, Dios puede todo, se levanta uno y viene un billete. Amén. Y levanta otro y viene y aumenta. Y se llama otro. Dice, bueno, ¿y por qué? Porque ellos tienen, cuando yo digo amén, ellos hacen un deseo y vienen y ponen el dinero. ¿Sí? Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque ellos son más egoístas que el que está al frente y que les pide el dinero. Ellos son mucho más egoístas que él y quieren tener más que el que está al frente y los está engañando. Por eso están llenos de esas iglesias. Bueno, ya me fui. Perdón. Sí, a ver, espérame. ¿En dónde estaba? A ver, lo que les decía yo, ¿no? Del Salmo 1, vemos que porque seguir a Dios es bendición o bendecido, ¿no? Porque acuérdense que vimos la semana pasada, ¿no? En Moisés, cuando él les dice, o sea, las bendiciones son estas y las maldiciones, si ustedes no obedecen, son estas. ¿Qué quieren? ¿Bendición o maldición? Ustedes deciden. ¿Quieren seguir a Dios o quieren seguir a los ídolos de sus padres? Es lo mismo. Incluso cuando Josué termina el libro de Josué, ¿qué dice? Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Después de volverles a decir las bendiciones y las maldiciones. ¿De acuerdo? Y así terminamos así como el pueblo hebreo encontró personas que aceptaron a Dios, ¿sí? Algunas, por ejemplo, ¿no se acuerdan de nadie? En Jericó. Rahab, exactamente, Rahab. Es más, Rahab, ¿sí? Es importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque Cristo viene
de la descendencia de Abraham, ¿sí? Es de la genealogía. Entonces, por eso también es muy importante ella, ¿de acuerdo? Entonces, vemos como efectivamente, donde ellos entran, muchos creen en el Dios único y verdadero. Así nosotros, cuando nos encontramos con personas a las cuales les podemos compartir la palabra de Dios, para que también crean en Cristo y sean salvos, ¿sí? Cumpliendo su encomienda, que es en Mateo 28, 16 al 20, si se acuerdan, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es la encomienda? Exactamente, ¿no? Sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? Hasta que Él venga por última vez. La segunda venida de Cristo. Ahí estará con nosotros, ¿no? Para siempre, eternamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque ahí ya tendremos un cuerpo glorificado y ya estaremos con Él eternamente. ¿De acuerdo? Y Dios los bendiga, hermanos. Ya la próxima semana les vamos a leer un poco más acerca de mostrarles, ¿no? Más acerca de Josué, qué hizo, cómo lo hizo. Es muy interesante y sobre todo cuando entremos a Jueces, también cómo Dios va moviendo a las personas para que vayan tirando a los que están oprimiendo al pueblo de hebreo, y vemos cómo por eso mismo, cuando llega Cristo al pueblo hebreo, lo quieren que sea como esos jueces, que les quitaba a todos los que los oprimían, ¿sí? Querían un rey que quitara a todo el opresor. Desde ahí empiezan a tomar esa idea de que Dios ponía a uno que los iba a quitar la opresión del pueblo enemigo, ¿sí? Que los estaba ahí castigando, ¿verdad? Pero Cristo no vino de esa forma. Cristo vino para liberarnos del pecado y darnos una esperanza de vida eterna. Que Dios los bendiga.